Veamos a continuación de qué manera estas transformadas integrales nos permiten trabajar con ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, veamos la ecuación diferencial lineal en derivadas parciales de segundo orden. ¿Cuál vamos a ver nosotros aquí, jóvenes? Tenemos A y J, segunda derivada de U con respecto a XY con respecto a XJ. En términos generales, aquí tengo una sumatoria I, J, que van desde 1 hasta N. Aquí me estaba olvidando, este A y J, como es lineal, es una función de X, más la sumatoria I igual a 1 hasta N, BI de X, derivada de U con respecto a XY, más C de X por nuestra U, que es función de X, igual a un f de X. Esta es nuestra expresión número 3. Entonces, tenemos nosotros esta ecuación diferencial lineal en derivadas parciales de segundo orden. ¿Está bien? Definida en alguna región G que pertenece a R a la N. Aquí nosotros tenemos que X es un punto de este espacio n-dimensional. Muy bien, o sea, de ese conjunto. Aquí asumamos que se cumplen las siguientes condiciones. 1. Para un índice K fijo, la variable X sub K puede variar en el intervalo que va desde A hasta B, independientemente de las otras variables. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, vamos nosotros a decir lo siguiente, que eso podemos escribirlo de tal forma que podemos decir que G es igual a un A, B multiplicado por un G0 asterisco, donde este G0 asterisco es, digamos, el espacio donde le he quitado una de ellas, una de estas variables. Esto significa que cada una de las variables son independientes entre sí. Vamos a ver, 2. Nosotros vamos a tener de que A, K, J de X es idéntico a J, K de X. ¿Está bien? Y esto significa que es igual a 0 para, vamos a decir que son iguales a 0, para los J diferente de K.
en todo G. Significa, jóvenes, que no hay derivadas mixtas. ¿Está claro? No hay derivadas mixtas. 3. Profe, una Dígame. pregunta. En la condición 1, ¿eso normalmente no ocurre? Si depende O... de algún otro parámetro, o sea, podríamos tener aquí el tiempo, digamos, y tenemos que las coordenadas espaciales dependen del tiempo. Ah, entiendo. Todos son independientes, ¿no? Así es, ¿no? O sea, es decir, habitualmente nosotros lo asumimos así, Ujú. pero ustedes saben muy bien de que no necesariamente es así, Sí, profe, ya ¿no? comprendí la idea. Entonces, lo siguiente, tenemos acá los coeficientes A y J de X para, bueno, aquí tenemos, disculpen, para I, J diferentes de K y los coeficientes BI de X para I diferente de K. Jóvenes, estamos todo esto trabajándolo con respecto a esta coordenada K, ¿está bien? Que es la que con la que en su momento vamos a hacer la transformada integral. Ahí. Aquí estas no dependen de X sub K. ¿Está bien? No dependen de X sub K. Tenemos 4. A sub K, K de X y B sub K de X dependen solo de la variable X sub K. 5. Aquí nosotros tenemos la función C de X expresada en la forma C de X igual a C sub 0 de X más C sub K de XK más que expresada, se expresa donde C sub 0 de X no depende de X sub K. Entonces, nosotros tenemos esto, tenemos esta ecuación diferencial lineal y vamos a elegir un índice K. ¿Está bien? Y podemos separarlo y este no varía no depende de las otras. Los coeficientes mixtos que tienen a esta variable K son ceros. Los coeficientes A y B con I diferente de K no dependen de K. Los coeficientes A sub KK y B sub K dependen solo de K. El CX se puede separar en una parte que no depende de K y una parte que sí depende de K. Entonces asumimos que se cumple todo esto. ¿Está bien? Entonces, si se cumplen todas estas condiciones, podemos decir
que las variables y, que es igual a x1, x sub k menos 1, x sub k más 1, xn y x sub k, ¿está bien? Es decir, este conjunto de variables donde he quitado son separables. Entonces, si se cumplen todas estas condiciones, nosotros vamos a poder separar esta variable x sub k de las otras variables en esta ecuación diferencial de segundo orden. ¿Está bien? Profe, Dígame. Entonces obtendremos como dos ecuaciones, una para xk y el otro para y, ¿verdad? O sea, podemos separar las variables y obtener, como acabas de mencionar, una ecuación para x sub k y otra para y. Profe, ¿y estas nuevas ecuaciones que se van a formar están relacionadas de alguna forma, como en el anterior caso que vimos de la separación de variables mediante el parámetro de separación de variables? ¿O no hay ningún nexo entre ellas? A ver, avancemos un poquito, ¿está bien? A ver, profe. Denotemos el operador a la izquierda en la ecuación 3 por L de U. Es decir, jóvenes, estamos diciendo que todo esto que está acá es un LU. ¿Está bien? Entonces, podemos escribir LU va a ser igual a un L0 de U más LK de U, donde vamos a tener nosotros lo siguiente: el LK de U es igual a la AKK, que es una función solo de xk, segunda derivada de U con respecto a xk al cuadrado, más B sub k, que es función solamente de k, segunda derivada de U con respecto a x sub k, más CK xk U. Y el L sub 0 de U va a ser igual a la sumatoria, una doble sumatoria, J diferente de K e I diferente de K, A y J, segunda derivada de U con respecto a XY y con respecto a XJ, más la sumatoria I diferente de K, BI de Y. Aquí me estoy olvidando, jóvenes, este es un AI que es función de Y, derivada de U con respecto a XY, más C sub 0 de Y U. Entonces, nosotros tenemos de que este L sub 0 donde L sub 0 actúa en la región G sub 0, que es un subconjunto de R a la n-1, donde el X sub K, digamos, actúa como parámetro, o se considera un parámetro, del cual
no dependen los coeficientes del operador L sub 0. ¿Está claro, jóvenes? Esto actúa solamente sobre este espacio, que es un subespacio de Rn-1, ese conjunto. Y de forma análoga, nosotros vamos a decir, análogamente, L sub k actúa solamente sobre el intervalo AB y sus coeficientes no dependen de la variable y, la cual se puede tomar como parámetro. Es decir, si las variables son independientes esta de estas dos y tenemos esas condiciones, podemos separarlo y estos operadores cada uno actúa sobre su propio subespacio. ¿Está bien? Profe, dígame. Bueno, acá abajo escribió actúa como parámetro, ¿no? XK. O sea, XK puede estar presente en L0. Pero lo vamos a considerar un parámetro. Vamos a ver un desarrollo. Me falta poco para llegar a un, bueno, no tampoco, a un desarrollo utilizable. ¿Está bien? Entonces sí puede aparecer, pero como parámetro. A ver, va a aparecer como parámetro. Veamos. Profe, digamos. Tenía otra pregunta. Al final mencionó casi que van a actuar sobre su propio subespacio, ¿no? Sí. Ahí en algún sentido no está la idea de una suma directa, de un espacio más grande, lo descomponemos en subespacios más pequeños. En principio sí. El concepto de separación de variables es esa. Ah, bueno, no lo había pensado. Está bien, profe. Entonces, vamos a considerar de que el k es igual a 1, ¿está bien? Y en consecuencia, eso por comodidad, ¿está claro? Eso por comodidad. Entonces nuestro y va a ser igual a x2 hasta xn. Esto no nos limita a ningún tipo de desarrollo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. U de P, Y va a ser cuando nosotros aplicamos sobre este U, P, Y. Integral desde A hasta B, U de X1, Y, K, X1, P. Aquí vamos a tener el ρ x1 d de x1. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos aplicando la transformada integral con respecto a K1, nada más. ¿Está claro? Por eso nosotros tenemos de que el u de x lo separamos en dos variables, x1 y y. Y aquí solo cambiamos con respecto al x1. ¿Está bien? ¿Esto está entendido? Donde este K1, K de x1, P y ρ de x1 son funciones por el momento
desconocidas. Para las cuales las siguientes integrales, y vamos a tener integral desde a hasta b, segunda derivada de u con respecto a xy, xj, x, y, k, x1, p, rho de x1 de x1 y j igual a 1 hasta n, la derivada desde a hasta b, derivada de u con respecto a xy, x1, aquí es x1, y, k, x1, p, rho de x1 de x1, el i desde 1 hasta n, integral desde a hasta b, u de x1, y, k de x1, y, disculpen, p, rho de x1 de x1 convergen homogéneamente. Y sus expresiones subintegrales son funciones continuas. Bien, aquí jóvenes, todo este conjunto es 5. Es decir, nosotros tenemos, esta es la transformada integral de esto, y estas son funciones que lógicamente nosotros ahorita, por el momento, son desconocidas, pero los vamos a asociar con la función ortogonal que tenemos y su respectivo peso. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros vamos a decir lo siguiente, mejor acá. Entonces, la ecuación 3 se puede escribir de la siguiente forma: L0 u de x más LK u x es igual a f de x, con el x que pertenece a G. Entonces, apliquemos a esta expresión 6 el operador B, definido por 4, es decir, este operador B. Estamos definiendo este operador. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Obtenemos B L0 U más B L1 U, un momentito, sí, es igual a BF. Entonces, aquí denotemos B U igual a U y B F igual a F. ¿Está bien? Estas jóvenes son las imágenes
de el u x1y y el f x1y, porque todo es con respecto al x1. ¿Está bien? Entonces, a partir de la definición de los operadores L0 y L1, obtenemos nosotros lo siguiente. B L0 de U es igual a B, y aquí vamos a tener esta sumatoria doble, J I igual a 2 hasta N, A y J de Y, segunda derivada de U con respecto a XY, a XJ, más, y aquí vamos a tener la sumatoria, I igual a 0 hasta N, BI de Y, derivada de U con respecto a XY, más C0 de Y, U, es decir, lo aplico sobre esto y voy a obtener lo siguiente. La doble sumatoria I, J, que van desde 2 hasta N, A y J de Y, B de esta segunda derivada de U con respecto a XY, a XJ, más la sumatoria I igual a 2 hasta N, BI de Y, B de la derivada de U con respecto a XY, más C sub 0 de Y, B de U. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar este operador sobre estas derivadas. ¿Está bien? Y aquí hay que tener en cuenta que hemos considerado de que estos convergen. ¿Está bien? Hemos considerado que estos convergen. Entonces, luego vamos a hacer ese cálculo. B, cuando lo aplico la derivada de U con respecto a XY, esto con respecto a P, Y, va a ser igual a la derivada con respecto a XY, integral desde A hasta B, U de X1, disculpen, coma Y, K de X1, P, ρ de X1, D de X1, esto es la derivada con respecto a XY de B, U, y no es otra cosa que la derivada con respecto a XY de U. Este B va a ser segunda derivada de U con respecto a XY con respecto a XJ. Esto es igual a la segunda derivada con respecto a XY con respecto a XJ de B de U, y por las mismas razones vamos a tener que es la segunda derivada de U con respecto a XY XJ. Por ello, nosotros vamos a tener que B L sub 0 de U no es otra cosa que L sub 0 B de U, y es igual a L sub 0 L sub 0 que actúa sobre U. Ahora, ¿hasta aquí esto está entendido, jóvenes? Profe, lo que me perdí fue en el B, cuando le aplica una función y la evalúa en el punto P y Y. Recuerdo que hace rato indicaba que se le aplicaba en un punto P, pero ahora a Y también le está poniendo. ¿Y es otro parámetro? ¿O... No, Y, tengo esta,
¿Dónde está? Acá. Claro, y es cuando le quita el K. Claro. Pero esa notación, ¿dónde lo he puesto? El aplicarle... Aquí estoy considerando que K igual a 1 y son todos los demás. Ah, ok. O sea, es X1, X2, X3 hasta el XN. A todo ese conjunto le pongo Y. Lo está separando, ¿no? Sí, lo estoy separando simplemente para ver de que no es la con respecto a la cual estoy tomando yo la derivada. Entiendo, profe, entiendo. ¿Está bien? Sí, profe, claro. Ahora, entonces, esto nos va a permitir simplificar o este esquema. ¿Está bien? A ver. Bien, jóvenes. Por el momento vamos a quedar acá. Y más adelante, la próxima clase, continuaremos. A lo que quiero llegar, creo que ya debe de quedar relativamente claro. Que podemos nosotros transformar la ecuación diferencial original, está bien, la ecuación diferencial original, en una más sencilla, o sea, rebajarle un orden. Ya no tengo una ecuación, ya no tengo n variables, sino voy a tener un n menos 1 y voy a poder resolverlo con respecto a ese n menos 1. Entonces la idea es trabajarlo de una forma más sencilla. Y una vez que termine estos conceptos, vamos a poder aplicarlo para cualquier sistema de funciones ortogonales que se obtienen de un problema de Sturley-Liouville. Entonces, va a haber transformada integral por senos, por cosenos, por funciones exponenciales, por funciones de Bessel, por funciones de Legendre, de Hermite y de todas las funciones que ustedes conocen. ¿Está claro? Cuando trabajamos con las exponenciales senos y cosenos, son las que conocemos habitualmente como transformada de Fourier. Entonces, con esta primera parte quedamos nosotros acá.